conceptos tan complicados, digo yo, no entiendo para qué, ¿ya? Entonces, yo quiero que ese concepto, ¿ya? De que sea tan complejo, antibiótico, ¿ya? Antibiótico, nombré electrocardiograma porque también es un tema que a todos nos asusta, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de estos fármacos. Entonces, yo quiero que hoy día dejen atrás ese miedo, ¿ya? Y eso, ese enredo que tienen todos, que creen tanto que es un concepto tan difícil, tan enredado, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar, elegí esta familia de antibióticos porque no está muy bien catalogada, pero fíjense que tiene unos usos bastante importantes, ¿ya? Y bien entretenido que nosotros sepamos. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Se escucha bien, me imagino. Entonces, fíjense que los aminoglicósidos pertenecen a esta gran familia de antibióticos que cumple una función súper sencilla, muy sencilla. Bloquean la síntesis de proteína. Nada más ni nada menos. ¿Ya? Nada más ni nada menos. Siguiente diapositiva aquí. Esto. Entonces, hoy día vamos a hablar de distintas cosas. ¿Ya? Primero, un recuento histórico, ¿cierto? Un poco para saber sobre en qué época de nuestra historia, ¿cierto? Nos revocamos, ¿verdad? Si son muy antiguos, si son modernos, eso vamos a conversar. ¿Qué alternativas tenemos? Súper importante saber el abanico de antibióticos que nos ofrece la farmacéutica. También el mecanismo de acción, que es súper sencillo. Y lo más importante, amigos míos, lo más importante que yo quiero que ustedes sepan, va a ser siempre los usos clínicos, ¿ya? Y sin olvidar la reacción adversa. Hablar un poco de resistencia, que en realidad eso, para el concepto ya, digamos, como siglo XXI, ¿verdad? Que ya está tan en boga la resistencia, el correcto uso al antibiótico. Entonces, vamos a hablar un poco de los mecanismos. También vamos a conversar sobre las contraindicaciones, es decir, cuándo no debemos usar estos antibióticos, en qué condiciones no debemos usarlos, y también algunas actualizaciones que encontré por ahí que me parecieron súper entretenidas que los conversemos. Bien, entonces, primero que todo, un poco de historia, nos revocamos a los años 40, ¿ya? En donde aparece, ya, digamos, este concepto de la streptomicina. Sepan ustedes que el aminoglicósido, ya, o glucósido, también es llamado, es uno de los antibióticos, está dentro de los antibióticos más antiguos, ya, más antiguos, a ese nivel, ¿ok? Entonces, ya que datan de la purificación de la streptomicina a partir de una bacteria que se llamaba Streptomyces griseus en el año 1944, mucho tiempo atrás, ¿ya? Posteriormente teníamos, ¿cierto?, la neomicina que estuvo disponible a partir del 1949 y ya posteriormente le va a seguir la gentamicina en la época del 63. ¿Ya? La toramicina también en el 67, la amicacina en el 72. ¿Ya? En términos generales, eso. Entonces, sepan ustedes que, al igual que las penicilinas, estos medicamentos eran activos contra, ¿qué cosa? Bacterias gram negativas y gram positivas. Sin embargo, ¿ya? A diferencia de las penicilinas, los aminoglucósidos han mantenido su eficacia contra muchas de estas bacterias a pesar de ya de 30 años de uso, y en la actualidad son antibióticos que son utilizados mucha frecuencia, pero cada vez menos porque hay muchas que lo superan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sencillo, ¿cierto? Entonces, les presento las alternativas que tenemos. Son muchas. Y yo acá quiero hablar de un concepto que les dije, el que me está siguiendo en principio. En general, en la universidad o en los libros, ¿cierto? Nos explican una cantidad enorme de alternativas, ¿ya? De antibióticos, no solamente aminoglucósidos, ¿verdad? También existen otros. Pero, en general, es una tendencia que se repite, ¿ya? ¿Por qué? Nos presentan tantas características, tantos nombres, pero al final, ¿qué es
lo que realmente ocupamos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. Ya quiero que ustedes sepan qué ocupar. Porque ustedes dicen, ya, oye, pero tengo 20 aminoglucósidos. No es así, pero es una forma para que entiendan. ¿Ya? Pero ¿cuál ocupo? ¿Y cuándo? ¿Cuál es el mejor? ¿Y por qué? ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Tenemos, en primer lugar, gentamicina, tobramicina, amikacina, streptomicina, neomicina. Tenemos también canamicina, la neomicina ya la nombré, la paromomicina también, divecacina, netilmicina también. Imagínense, tantos ellos que algunos son nuevos, otros no son muy usados. Entonces, ¿con cuál me quedo? Ya, si ustedes dicen, ustedes están en turno, ¿cierto? O se presenta un paciente, ya, ¿sabe qué? Quiero darle un aminoglucósido, pero ¿cuál? ¿Bien? Entonces, los más utilizados van a ser la gentamicina, que yo lo voy a sacar el puntero, que yo se las coloqué acá. Acá está el puntero. Entonces, la gentamicina y la amikacina son las que más utilizamos, ¿ok? Ojo con eso. Y acá, al que le encanta la estructura química, la molécula, acá se la presento. Yo no voy a hablar más de eso porque esto es un enfoque práctico y que para qué estamos con cosas es lo que más utilizamos, ¿ok? Lo práctico. Entonces, acá más específicamente, fíjense ustedes un poco a hablar de la estructura. Los aminoglucósidos son moléculas ¿ya? Que tienen carga positiva ¿ya? Y que tienen un tamaño bastante grande ¿ya? En términos moleculares. Entonces, acá esta estructura es un aminoglucósido. ¿Cuál será? A ver, ¿quién sabe? Es una pregunta difícil que tienen que saber, que, bueno, más de alguno lo sabe. A ver, voy a ver los comentarios A ver, díganme, comenten. ¿Qué estructura será esa? Esa es la amikacina. Bien, la amikacina. Y entonces las características de los aminoglucósidos que incluyen aminoazúcares. Bien, y que están unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? A un anillo relativamente conservado de 6 miembros, ¿ya? Que sustituyen finalmente del grupo, son sustituyentes del grupo amino, ¿ya? Eso químicamente hablando. Entonces, hablando un poco de los mecanismos de acción de estos fármacos, son que tienen una excelente actividad contra bacterias gram negativas aerobias, ¿ya? En un principio se creía que era gram positiva también, pero no es así. Son solo de gram negativas, ¿ok? Aerobias. Memorícense eso, chicos. Eso es súper importante. Ya, muy, muy importante. Y comentarles también que esta selectividad o esta actividad ya contra la gram negativa aerobia van a ser debido a qué cosa? A su tamaño, ya que no evita su paso a través de la membrana externa bacteriana. ¿Ya? Entonces, en su lugar, la naturaleza de las cargas positivas de los aminoglucósidos les permite más bien unirse a la membrana externa ¿ya? Con carga negativa, lo cual provoca la formación de espacios o huecos transitorios de los cuales, se mueven las moléculas antimicrobianas. Bien, entonces, importante es que el acceso a los ribosomas bacterianos, porque es aquí donde actúa porque hablamos de que bloquean o inhiben la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, el acceso a los ribosomas bacterianos, digamos, el objetivo del aminoglucósido va a requerir la penetración de la membrana citoplasmática bacteriana, ¿ya? ¿Y cómo se logra esto? Mediante un mecanismo de transporte activo bacteriano que va a ser dependiente de energía, ¿ya? Que va a requerir, por lo tanto, oxígeno y una fuerza de protones, ¿ya? Activa, ¿ok? Entonces, por esta razón, ¿ya? También que estos medicamentos presentan deficiencias en ambientes anaerobios y ambientes ácidos, como por ejemplo los abscesos.
¿Qué le quiero decir? Tanta palabrería, no lo use en el absceso. ¿Se fija? Enfoque práctico, no lo use en el absceso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué más comentarles? No tienen actividad también, por lo tanto, contra bacterias anaerobias. ¿Ya? Cada aminoglucósido actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. ¿Ya? Entonces esto va a ocasionar una disparidad, ¿cierto?, entre los codones, ARN, mensajeros, moléculas que no voy a mencionar porque no es el enfoque del curso. Bien. Ahora, importante, propiedades farmacológicas, ¿ya? ¿Qué son los aminoglucósidos? Son bactericidas, ¿ya? Bactericidas. ¿Qué es un bactericida? ¿Y cuál es la diferencia con un bacteriostático? Díganme, comenten. Comenten, hablen, conversen, están demasiado callados. Hay 70 personas, imagínense, así que los 70 personas, más de alguna tiene que responder o más de alguna tiene que saber que es un bactericida o un bacteriostático. Ya son distintos, ¿cierto? Ya. Carlos Díaz dice, genera la lisis bacteriana. Perfecto. O bactericida dice inhibición total. Claro. Perfecto. Bactericida es el que mata las bacterias. Perfecto. Exactamente. Exactamente. El otro, los bacteriostáticos tienen que ver, ¿ya?, con qué cosa. Con el crecimiento, ¿ya?, bacteriano. Perfecto. Exactamente, Melissa. Dice, detiene su crecimiento. Muy, muy bien. Excelente. Entonces, para no darle más vuelta con esto, comentarles que los aminoglucósidos se absorben muy mal en el tracto gastrointestinal, es decir, no se absorben y son tremendamente hidrofílicos, ¿ya? Usted dice, ¿pero qué me sirve saber que sean hidrofílicos? Hidrofílico es ¿qué? Algo súper sencillo, en términos súper sencillos, que tienen cierta atracción o son compatibles con el agua. Agua. ¿Qué parte de nuestro cuerpo contiene agua? No literalmente, por supuesto. Pero ¿qué es líquido? Primero, la sangre. Perfecto. Segundo, la orina. Acuérdense de esto. Orina. Sangre y orina. Ya después me van a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Perfecto. Entonces, estos fármacos tienen altas concentraciones en esas zonas, en las zonas donde hay agua, ¿ya? Sangre y orina. Perfecto. Entonces, después de la administración parenteral, ya los aminoglucósidos se distribuyen principalmente en el líquido extracelular, ya, por lo tanto, la presencia de, digamos, de estado de enfermedad o el paciente enfermo, ya, o en situaciones iatrogénicas, por ejemplo, que alteren el equilibrio del fluido, pueden requerir modificaciones de dosis. Es decir, un paciente que tiene enfermedad renal, ¿ya?, o que tiene alguna patología coexistente, puede alterarnos esta función, ¿ya?, las propiedades farmacológicas de los aminoglucósidos. ¿Perfecto? Bien. Ahora, importante que esto, penetración escasa en membranas biológicas. Los infectólogos, si usted le pregunta a un infectólogo cómo son los aminoglucósidos para penetrar las membranas biológicas, le va a decir él, nula, no atraviesa. Ya los libros siempre dicen, siempre dejan ese espacio ahí. Ahí dice solamente escasa, pero en realidad es nula. Por lo tanto, no atraviesa la membrana biológica, es decir, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, no sirve para infecciones del sistema nervioso central, ¿ya? La eliminación es renal. Por lo tanto, cuidado con los pacientes con una insuficiencia renal crónica, o bueno, aguda también, pero digamos crónica. Bien, en realidad se filtra, por supuesto, a través de la filtración glomerular, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien explicados o vamos más o menos explicados?
¿Entienden o no entienden absolutamente nada? No creo que esté hablando en chino. ¿Eh? ¿Vamos bien o no? ¿Paramos o seguimos? Perfecto. Ya, súper sencillo, súper sencillo. Yo quiero que mañana lleguen ahí, donde sea que trabajen, donde sea la profesión que sea, ustedes mañana, si se les presenta un paciente con las características que le estoy comentando ahora, le den bien el antibiótico, ¿cierto? Y no se manden no sé, no generen un problema. Entonces, súper importante, características farmacocinéticas, en general, esto es súper, a veces aprenderlo de memoria es un poco, como se dice aquí en Chile, tirado de las mechas, bien, bien difícil, ¿ya? Pero comentarles que en general la semivida es bastante similar en todos, ¿ya? Estos fármacos, los de abajo, la sizomicina, en realidad no se usan, ¿ya? Estos son nuevos fármacos. Recuerden, la gentamicina, ¿ya? Era la que más se utilizaba, y amicacina. Entonces, un porcentaje activo de orina, ¿cierto? La semivida y el tiempo máximo, ¿verdad? Ahora, hablar brevemente de los mecanismos de resistencia. La primera opción de forma, cómo puede generar la resistencia a este antibiótico, es primero, de qué forma, una acumulación disminuida, ¿ya? O baja dentro de la bacteria, ya que es muy probable que se refleje la presencia de bombas de flujo, ¿ya? En segundo lugar, encontramos enzimas bacterianas, cuales, como por ejemplo la acetil transferasa, por ejemplo, la nucleotidil transferasa o las fosfotransferasas también, que en general van a modificar el fármaco y que evitan que se una a los ribosomas, ¿ya? Eso en términos generales. Y por último, encontramos las mutaciones de los ribosomas bacterianos, de tal manera que el fármaco ya no se va a unir con el ribosoma. Bien, en general es extremadamente raro. El mecanismo más común va a ser por enzimas bacterianas, ¿ya? Es decir, por una inactivación por acetilación, fosforilación, adenilación, entre otros, ¿ya? Bien. Importante, muchachos, usos clínicos, ¿ya? Conversar de esto. Para lo único que sirve, ¿ya? Comprobado in vivo, ¿ya? Siempre va a ser las infecciones severas por gram negativo. Solo esas. Sin embargo, in vitro se ha visto, es decir, en laboratorio, se ha visto que tiene actividad en los cocos gram positivos, pero sinérgicamente cuando se utilizan al mismo tiempo con los beta-lactámicos. Bien, ojo con eso. Esa es la excepción. Es utilizada también en enterobacteria, en Pseudomonas aeruginosa, y es menos activo en gram positivo aerobios, pero eso en realidad no lo tomen en cuenta, es muy, muy poco activo. Ahora, también, ya, no sé qué tan común sean sus países, pero por lo menos acá no es totalmente fuera de lo común. Acá se puede utilizar en infecciones por micobacterium, la tuberculosis, ¿ya? Se utiliza la streptomicina no como primera línea, sino que como segunda línea, ¿ya? No en anaerobios, ojo con eso, no tiene eficacia. Y la vía de administración siempre va a ser endovenosa, excepto la neomicina, que es por vía oral. Bien. Un poco hablar sobre esta actividad antibacteriana de los aminoglucósidos, ¿verdad? Si se fijan, la S en la de sensibilidad, ¿ya? Y en la resistencia con R, ¿ya? Ahí ustedes no vamos a hablar de cada uno, solamente para que ustedes conozcan que en general, fíjense bien, para la mayoría de las bacterias tiene este concepto de la sensibilidad. Ya les voy a comentar por qué. Ahora, miren, yo aquí les quiero, este es como lo que todo le asusta. O cuando recién estamos conversando de antibióticos, nadie sabe nada, dicen, ya, pero
me pasaron una lista enorme de infecciones, ¿ya? A los cuales yo voy a utilizar este antibiótico. Pero yo tengo la penicilina, yo tengo la cefalosporina, yo tengo, no sé, las quinolonas. ¿Cuál uso? ¿Ya? ¿Cómo veo cuál usar? ¿Ya? ¿Frente a qué características? ¿Qué sucede, chicos? Siempre los libros te van a dar una gran lista. Infecciones graves por gram negativo, complicada de huesos, tejido, blando y todo. Ya, septicemia, bla, bla, bla. Pero siempre las guías clínicas te van a indicar uno. ¿Ya? Y en este caso, miren, voy a prestar eso, miren. ITU. ¿Qué es ITU? ¿Qué es ITU? Todos, al unísono. Yo creo que todos entienden el concepto de ITU. ITU, ¿qué es ITU? Perfecto, Melissa. Infección del tracto urinario. Bien, Norma, súper bien, exactamente. ¿Para qué entonces? ¿Para qué uso los aminoglucósidos? Para las infecciones del tracto urinario. Eso es primera, no primera línea, ¿ya? Pero sí son utilizadas para esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bonito de los aminoglucósidos? Que son los últimos en caer. ¿A qué me refiero con esto? A que los aminoglucósidos, ¿ya? Estás en el hospital, ¿verdad? O en la clínica donde trabaje, en el laboratorio, que llega un paciente con un antibiograma R, 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 R. Pura R. Dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Ya? Y al final de la lista, S. ¿Ya? Al final de la lista, una S. ¿Y cuáles van a ser esa S? O sea, decir que hay sensibilidad. Todos díganmelo. No se los voy a decir yo. Díganlo. Cuando yo me refiero a que hay pura R al final, hay como una opción, nos deja ahí una opción, ¿ya? Y cuando les dije que son los últimos en caer, los aminoglucósidos, ¿ya? Generalmente, estos fármacos, estos antibióticos nos dan, ¿ya? Una S en ese antibiograma, ¿ya? Hay sensibilidad. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la gente no utiliza los aminoglucósidos. ¿Por qué no los utiliza? Porque hay toxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿ya? Por lo tanto, todos le temen a los aminoglucósidos. Entonces, nadie los usa, por lo tanto, si nadie los usa, no hay resistencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo ya he probado de todo o tengo resistencia con absolutamente todo, voy y uso los aminoglucósidos, ¿ya? Es la opción que me queda, ¿ya? Ahora, el miedo que tiene la gente o los médicos, los técnicos, como ustedes la quieren llamar, es injustificado porque siempre, si uno controla este uso de fármaco, no va a haber problema. ¿Ya? Bien, chicos. Dudas, preguntas, consultas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Díganme, ¿cómo van hasta ahí? ¿Está bien explicado? ¿Está mal? Es injustificado porque todo claro, dice. Ya. Bien, muy bien. Muchachos, un break, un mini recreo, ¿ya? Un descanso. Con Vanguardia Global estamos vamos a iniciar un curso de electrocardiografía clínica, que lo voy a dar yo, ¿ya? Yo voy a ser el que va a estar de tutor en ese curso, ¿ya? Importante, así que si el que le interesa, me manda un mensajito por interno y lo conversamos. También vamos a dar una clase unos cursos también de todos los antibióticos, ¿ya? Con este mismo enfoque, antibioterapia, ¿ok? Para el que esté interesado en aprender un poco más de esto, ¿ya? Y los valores, si alguien lo quiere cotizar. Bien, entonces, sigamos. Primero, vamos a hablar un poco brevemente, ya, brevemente, de cada uno de los fármacos,
¿ya? Pero que en realidad no tenemos mucho más que decir, ¿ya? La streptomicina yo le puse que es el abuelo porque es el más antiguo, es el más viejo, ¿ya? Y es muy raro que se utilice en la actualidad. Y como habíamos mencionado en principio, ya esta streptomicina en realidad se utiliza como segunda línea ya en el tratamiento de la tuberculosis. Además, ya debido a que, a diferencia en los mecanismos de resistencia a la streptomicina, todavía va a ser eficaz contra algunas cepas de enterococos, por ejemplo, que son resistentes a los efectos sinérgicos de la gentamicina, por ejemplo, ya, y otro aminoglucósido. Eso es lo bonito de la gentamicina. Va, no sé por qué se copió, pero la gentamicina no es el abuelo. ¿Ya? No sé por qué se copió mal ahí. La gentamicina, entonces, es el aminoglucósido más utilizado, ¿ya? Y es activo contra las bacterias aerobias, gram positivas, y gram positivas también, ¿ya? Es como la única que puede tener ahí un efecto en la gram positiva, también, y gram negativas como todos los aminoglucósidos. Y la gentamicina es el más utilizado, ¿por qué? Porque es barato. Ya es barato, tiene bajo costo, ya, y su actividad es bastante confiable. Ya, ahora, sin embargo, los patrones de resistencia son bastante complejos y limitan un poco la elección de esta terapia. Ya, en general, la gentamicina, la tobramicina, por ejemplo, y la amicacina van a ser utilizados en circunstancias bastante similares, ya, y a menudo se pueden intercambiar. La tobramicina también en general tiene el mismo espectro de la gentamicina y es utilizado de forma similar. ¿Ya? La mayoría de las cepas resistentes a gentamicina también carece de susceptibilidad a la tobramicina, ojo con eso. ¿Ya? La tobramicina carece de actividad también en contra del enterococo y no debe nunca emplearse en infecciones causadas por esta bacteria, por lo tanto. ¿Ya? La tobramicina puede ser elección a la pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, porque in vitro se ha visto mayor actividad, ¿ya? Pero solamente in vitro. ¿Bien? Bien. La amicacina, otra familia también, o sea, otro antibiótico de la misma familia, tiene mayor actividad contra bacterias en general, ¿ya? Contra las bacterias gram negativas aerobias. Bien, y también enterococos, pero muy baja, ya carece incluso dicen que carece la actividad clínica, ¿ya? Bien, entonces las dosis, hablar un poco de dosis, en general la dosis inicial diaria es bastante similar en todos, ¿ya? Los niveles plasmáticos, digamos, son bastante similares también, ¿me fijen? En características farmacocinéticas son bien similares. Este es un concepto bien importante que no está bien impuesto en todos los libros, pero llama la atención esta administración, esta vía de administración de estos aminoglucósidos, que es como la característica freak de todo, es la administración intraventricular. Ya en el tratamiento de la meningitis por gram negativo, sigue siendo útil los aminoglucósidos. Sin embargo, los betalactámicos, existen betalactámicos que podrían sustituirlos en algunos casos, ¿ya? Pero, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que muchas veces hay que recurrir a la administración vía intratecal o intraventricular, ya dependiendo del compromiso. Y ya terminando casi, hablar un poco de la toxicidad. Recordar que el principal pero de todos esta alternativa aminoglucósido va a ser la toxicidad. Ya estos medicamentos se relacionan con una frecuencia bastante elevada de nefrotoxicidad y ototoxicidad. Bien, entonces los aminoglucósidos, sepan ustedes que penetran poco a las células humanas, excepto en las células del túbulo proximal, ¿ya? Del riñón. Donde por lo tanto se van a concentrar en mayor número. Entonces, como resultado, existen estudios que dicen que cerca del 5 o un 10%, que no es menor, ya que reciben estos antibióticos, van a desarrollar nefro y ototoxicidad. Ya, sobre todo nefro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que desarrollan una función renal disminuida, ¿ya?
Ahora, esta frecuencia aumenta cuando tiene una patología renal, ya un factor de riesgo, es decir, una edad avanzada. Recuerden que ya cuando nos ponemos ancianos, nuestra función renal disminuye. Ya también cuando consumimos toxinas renales, cuando tenemos una insuficiencia renal crónica o aguda, ahí ya aumenta la exposición. Bien. Y en realidad lo bonito de esto, y para que no se asusten y no digan, entonces nunca más le voy a dar una aminoglucosis a una persona, un paciente, es que esta nefrotoxicidad es transitoria. Ya usted suspende, ya usted suspende el tratamiento y ya no va a tener este daño renal. ¿Ya? Y que, ojo con esto, que el daño renal se va a observar después de 4 a 5 días de la terapia. Por lo tanto, es importante que para administrarse con seguridad debe administrarse en un periodo bastante leve. ¿Ya? Y con respecto a la ototoxicidad, ya van a ser siempre dos tipos: una alteración auditiva, ya que va a provocar una pérdida auditiva irreversible, o una toxicidad un poco más al interior, es decir, a un oído interno, una parte vestibular, una toxicidad vestibular que ya me va a ocasionar alteraciones del equilibrio. Bien, ojo, ¿qué me interesa que ustedes sepan de esto? Ototoxicidad es un daño al oído, un daño auditivo central. Por lo tanto, no lo van a arreglar con audífonos. Usted, pero ya le pongo audífonos. No, no va a mejorar así. El paciente queda sordo y queda sordo, ¿ya? Y con respecto a la insuficiencia renal, lo que les dije es reversible, no se preocupen, ¿ya? Y se han descrito en algunos casos que existe un daño a la placa muscular, pero eso es totalmente infrecuente. Ya, los síntomas que desarrollan en cuanto a la ototoxicidad va a ser el tinnitus, ataxia, vértigo, el bloqueo con respecto al bloqueo de la placa muscular, bloqueo neuromuscular, o también son teratógenos, por lo tanto no se recomiendan en el embarazo. ¿Ya? Un poco la dosis ajustada de aminoglucosis o insuficiencia renal, solamente para que ustedes lo miren. Las contraindicaciones: no indicarlo en miastenia gravis, botulismo, ¿cierto? Embarazo, ¿ya? Porque ¿cuánto se llama esto? Me olvidé la palabra, perdón. Son teratogénicos, disculpen. Teratogénicos. Y la disfunción renal, importante. Y las interacciones: conversar, no darlo concomitantemente con diuréticos, con contraste, con IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los enalapril y esas cosas, ya captopril. No dar con ibuprofeno, diclofenaco, que son los AINES. Recuerden que el paracetamol no es un AINES, dato extra. Y por supuesto con otros medicamentos que son nefrotóxicos, entre otras cosas. La edad, súper importante vigilarla. Un poco hablar, esto es un poco rebuscado en el tratamiento de la endocarditis. En realidad son regímenes de aminoglucósidos que se dan para esta patología, ¿ya? La gentamicina, 1 miligramo por kilo, la concentración menor a 2, y en caso de estreptocócica y enterocócica. Bien, endocarditis. Y una revisión sistemática en donde conversa, esto es para que ustedes también lo busquen, ya los invito a leer ya esta actualización, una revisión sistemática bien entretenida sobre la administración intraventricular de los aminoglucósidos. Ya, que en realidad son dosis bastante bajas las que se dan, 10 a 5 a 10 miligramos diarios, ¿ya? Hay que tener cuidado con sus efectos adversos. Y siempre importante, hoy